Capítulo 34. Vol 2. Hongo en la nube. Me quedé mirando en un silencio incómodo a mis nuevos compañeros de litera. De todas las maneras en que había esperado que transcurriera este día, había logrado autodestruirse espectacularmente. Entrar en una pelea de comida. Inesperado, pero bastante agradable. Descubrir que no se ha logrado ningún progreso para llevarme a casa. Es desalentador y absolutamente exasperante. Me enteré de que supuestamente podría arreglarlo si, potencialmente, regalase una maravilla científica invaluable. Solo una vuelta de tuerca más. Obligándome a compartir habitación con 4 chicas adolescentes. Hay formas más fáciles y menos dolorosas de suicidarse. Y luego estaba ahora mismo. Tener que explicarles a las chicas antes mencionadas que yo era técnicamente la razón por la que no habían tenido agua caliente durante la semana pasada. Mientras aún estaba cubierto de restos de comida desperdiciada. ¿Y bien?, preguntó Jan. Estamos esperando. Había un par de formas en las que podía abordar el tema. Algunas de ellas implicaban protestar por mi inocencia y hacer el ridículo. Otras implicaban evitar el tema por completo. Y luego estaban las que me hacían no ser un completo cobarde y simplemente contarles lo que había pasado. Dado que a partir de ahora iba a estar cerca de ellos, esa era probablemente la opción más inteligente. Lo último que necesitaba en ese momento era empezar con el pie izquierdo otra vez porque tenía ganas de mentir. Además, todavía necesitaba acomodarme de nuevo. Entonces decidí arrancarme la venda. Estaba trabajando en un proyecto paralelo, respondí. Uno que requería que utilizara la caldera. Mi respuesta pareció tomar a todos por sorpresa. ¿No te vas a molestar en mentir?, preguntó Jan, claramente todavía enojado, pero ahora también confundido. No, tengo problemas más importantes de los que preocuparme ahora. Preferiría que termináramos con esto de una vez. Oh, no, no va a ser tan fácil, dijo Jan, recuperando rápidamente la ira. ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo es bañarse en agua fría? La interrumpí. Sí. Soy de un páramo de Jan. El agua corriente caliente es un bien escaso, sobre todo si está limpia. Reconozco que lo que hice tuvo una reacción negativa no deseada en ustedes, chicas. Pero, desde todos los puntos de vista, esto fue algo pequeño. Entonces, ¿se supone que no debería estar enojado porque hiciste que no tuviéramos agua caliente durante la semana pasada? No, eso es aceptable. Eres libre de enojarte conmigo ya que tu queja es real. Pero tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos ahora mismo, así que podemos quedarnos aquí discutiendo o ponernos a ocuparnos de ellos. No voy a hacer ambas cosas. Pero tú no puedes decidir eso, resopló Jan enojado. Sí, por eso les pregunto a todos ustedes. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas sigan avanzando? Jan se quedó en silencio y me miró con enojo por un momento. Luego desvió la mirada hacia arriba un poco, pensativa. Noté que Ruby parecía hacer lo mismo. Blake simplemente mantuvo la nariz metida en su libro, como de costumbre, así que o no le importaba o simplemente no lo iba a demostrar. Weiss, sin embargo, siguió mirándome con enojo. Está bien, tengo que preguntar, dijo Weiss, uniéndose a la conversación. ¿Qué hiciste exactamente con el calentador de agua? Como dije, lo necesitaba para un proyecto secundario. Normalmente, simplemente habría improvisado algo para ello, pero estábamos atrapados en el campus durante toda la semana. Así que, en lugar de intentar conseguir los materiales necesarios, simplemente hice algunas modificaciones en la caldera y planeé deshacerlas. Entonces, ¿por qué estuvo apagado toda la semana? Me llevó un tiempo darme cuenta de cómo montarlo correctamente. Relájate, no hay nada roto. En realidad, así fue. Me llevó toda la semana, haciendo ajustes y retoques de vez en cuando, lograr el resultado deseado. Desafortunadamente, me equivoqué en algunas mediciones a lo largo del camino y terminé sin forma de revertirlo. Tenía toda la intención de arreglarlo, pero recién ayer descubrí mi error y no tuve tiempo de buscar piezas de repuesto. Pensé que probablemente podría posponerlo hasta algún momento de esta semana, pero supongo que eso también quedó descartado ahora. Ruby pareció darse cuenta y saltó de su litera. Trotó hacia Jan y le susurró algo al oído. Otra sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Jan. «Cena», dijo Jan. «¿Perdón?», pregunté. Jan volvió a centrar su mirada en mí. «La cena. Quiero que la cocines tú». «Bueno, eso es bastante, por el resto de la semana». «¿En serio?». «O podríamos quitarte la máscara», replicó ella.
Me encogí de hombros. Está bien, aunque no puedo decir que realmente califique como un gran castigo. Dulce. Una vez superado ese tema, creo que tendremos algo más importante en lo que centrarnos. Así es, dijo Weiss. Miré alrededor de la habitación que iba a ser mi nuevo hogar temporal. No había cambiado mucho desde que había ayudado a mis compañeros de equipo a instalarla hace unos meses. Tal vez la única diferencia era que ahora empezaba a parecer habitada. Lo que me hizo preguntarme, ¿cómo diablos se suponía que iba a funcionar esto? Supongo que para empezar, ¿dónde diablos se supone que voy a dormir ahora? Pregunté, mirando alrededor de la habitación. Realmente no hay mucho espacio, señaló Weiss. ¿Por qué no pones tu cama entre las nuestras? Preguntó Ruby, señalando el gran espacio abierto entre ambos juegos de literas. ¿Y tener que guardar mi cuna todos los días? Pregunté. ¿O tener que tropezaros conmigo por la mañana? Entonces, no. Me froté la frente de la máscara de gas con un dedo. Es un buen pensamiento, Ruby, pero no. Entonces, ¿dónde más se supone que dormirás? No lo sé, pero preferiría estar en un lugar apartado. Ya es bastante malo que esto se vea obligado a suceder ahora sin que yo me interponga en el camino de ustedes, chicas. Seguí mirando alrededor de la habitación. Aparte de las camas que flanqueaban ambos lados de la ventana, había un cuarteto de escritorios ubicados en las esquinas opuestas. No había mucho espacio antes, y habría aún menos cuando terminara. Pero sí divisé un lugar que realmente no ocupaba mucho espacio. Aunque era un lugar un poco incómodo. ¿Qué tal aquí mismo? Pregunté mientras caminaba hacia la esquina del escritorio más cercano, que en ese momento estaba ocupado por un montón de ropa sucia. ¿Pero dónde se supone que debemos poner la ropa sucia entonces? Preguntó Ruby. ¿El otro lado? Pregunté, señalando el lado opuesto de la habitación, donde había una abertura idéntica entre las camas y los escritorios. Entonces, ¿por qué no duermes allí? Ya voy a estar durmiendo a los pies de la cama de alguien, ¿no podrías complacerme? Simplemente trae tu cama aquí, dijo Jan, señalando el espacio vacío al pie de su litera y la de Blake. No mordemos. Gruñí de fastidio y arrastré a medias mi catre, todavía doblado, hasta la esquina opuesta de la habitación. Lo abrí de golpe con rabia y lo miré. Esto va a ser horrible donde sea que duerma. Ya lo puedo sentir. ¿Qué? No, no lo hará, dijo Ruby con voz tranquilizadora. Estás con nosotros, será divertido. Tienes una definición bastante disparatada de diversión. Será como una pijamada gigante. Cierto, miré mi ropa todavía desordenada y solo me enojé más. Voy a ir a buscar ropa diferente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, luego salí de la habitación y luego bajé por el pasillo hasta mi casa anterior. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegué, no sabía si por culpa de Godwich o del conserje. Eso no cambiaba el hecho de que esa era la habitación en la que iba a guardar mis cosas, así que eso no iba a funcionar. No me llevó mucho tiempo abrir la cerradura. Solo iba a tener que acordarme de cerrarla de nuevo al salir. El armario no había cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí. El único cambio real que había ocurrido desde que había estado aquí esta mañana era que alguien estaba trasteando con la caldera otra vez. Probablemente el hasta entonces desconocido conserje, que buscaba arreglar el desastre que había causado. Me di cuenta porque habían estado usando herramientas reales y materiales nuevos. Todo lo demás que era mío todavía estaba apilado en la esquina, donde probablemente se quedaría. Si no lo hacía, habría un infierno que pagar. Comencé a hurgar entre mis efectos personales y a reunir todo lo que pensé que podría necesitar. Esto me llevó a darme cuenta de algo que, sinceramente, no había considerado hasta ese momento. No tenía equipo de respaldo. El único otro conjunto de ropa que tenía estaba hecho trizas gracias a Junior. El resto era una armadura o un conjunto de ropa de dormir que le había comprado a Biz. Me había abstenido de comprar más ropa ayer simplemente por todo lo demás que ya tenía entre manos. De lo que ahora me estaba arrepintiendo, porque significaba que no tenía nada que ponerme aparte de mis conjuntos de armadura. Iba a tener que arreglar eso. Pero por ahora me conformaré. Recogí mi ropa de dormir, junto con algunos ingredientes básicos para preparar la cena y algunas cosas extra. Recogí mis cosas en mis brazos, luego salí y volví a cerrar la puerta detrás de mí. Regresé con mis compañeros de equipo y dejé los objetos reunidos en mi catre. ¿Qué pasa con el pijama?, preguntó Jan, mirando las prendas en mi catre.
Es la única ropa que tengo por el momento, además de mi armadura. ¿Qué pasó con la otra ropa que tenías? Preguntó Ruby. Se cubrieron de mugre mientras estaba trasteando con la caldera, tuve que tirarlos. ¿Por qué no lavarlos simplemente? No había agua caliente. De todas formas, probablemente tendré que comprarme ropa nueva de todos modos. Oh, ir de compras, dijo Jan, sonriendo. Eso será divertido. Dejé en claro mis cosas para saber con qué iba a trabajar. Vale, es hora de quitarme esta venda. Me quité la chaqueta del uniforme y comencé a desabotonarme la camisa. ¿Qué estás haciendo? Espetó Ace. Me estoy cambiando, dije, quitándome la camisa. ¿Porque estoy cubierto de comida? ¿Pero por qué lo haces? Aquí. Terminé. Porque ahora vivo aquí, ¿recuerdas? Además, ya me has visto en ropa interior, así que esto no debería ser un gran problema. Diablos, incluso me has visto sin camiseta interior también, hablando de eso. Terminé de quitarme la camiseta, luego agarré el dobladillo de mi camiseta interior y comencé a quitármelo también. Tan pronto como lo dejé libre y alejado de mi cabeza, descubrí que todos mis compañeros de equipo me miraban fijamente. Todos sus rostros estaban ligeramente sonrojados, con un grado de variación. Sí, esto va a ser incómodo. Sabes que no tienes que mirarme fijamente, ¿verdad? Pregunté. Inmediatamente después de decir eso, las miradas cesaron y cada uno de ellos desvió la mirada hasta cierto punto. Lo que en su mayoría se reducía a que simplemente giraban la cabeza para no mirarme. Sin embargo, eso no cambió el tono en que se contrajeron sus rostros. Todos van a tener que acostumbrarse a la idea de verme con menos ropa, me quejé. No voy a correr al armario cada mañana solo para no ofenderlos. Eso no significa que de repente puedas empezar a desnudarte. Dijo Ruby, que había desviado la mirada tan completamente que había quedado de pie con la cara en la esquina de la habitación. Desafiando la cordura, y quizás el sentido común, comencé a desabrocharme los pantalones. Estoy bastante segura de que los ojos de todos se agrandaron hasta alcanzar el tamaño de un plato de comida. Incluso Ruby, que no estaba de frente a mí. Se limitó a acurrucarse en el suelo como una bolita y se tapó los oídos. ¡Alto! Gritó Weiss, tapándose los ojos con el antebrazo. No puedes hacer eso aquí. ¿Por qué no? Pregunté. Otra vez, ya me has visto en ropa interior. Eso no significa que puedas cambiarlos aquí. ¿Quién demonios dijo que era yo? Me quité los zapatos, los pantalones y me puse la ropa de dormir. ¿Qué demonios crees que soy? ¿Una especie de pervertido? Todos comenzaron a mirarme lentamente de nuevo mientras me abrochaba la camisa. Si algo hacían era que sus caras se sonrojaban aún más. Idiota. Dijo Weiss. Oh, crece, gruñí. No soy un pervertido, me cambiaré eso después de ducharme. Pero no tenías por qué cambiarte aquí. Dijo Ruby, saliendo finalmente de su rincón. ¿No podías haber esperado hasta más tarde? Sí, podría haberlo hecho, pero ya va a ser bastante incómodo tener que lidiar con ustedes cuatro cambiándose sin preocuparme por mí. El rubor finalmente desapareció de sus rostros, para ser reemplazado por un pálido. Incluso Blake, que aparentemente estaba haciendo todo lo posible por no prestar atención, palideció por el contraste. Por favor, díganme que ahora todos ustedes no se están dando cuenta de que tendrán que cambiar cuando estén conmigo. No. Dijo Ruby, sacudiendo rápidamente la cabeza. No, 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 no. No, no te diste cuenta. Oh, no vamos a hacer eso. Dijo Weiss, uniéndose al coro con Ruby. Nunca dije que quería que lo hicieras. Pero mientras compartamos habitación, tendremos que acostumbrarnos al concepto. Sí, no, dijo Jan, luciendo incómodo. Tenemos que pensar en otra cosa. Con mucho gusto, continué abrochándome el camisón. Estoy abierta a sugerencias, siempre y cuando no sea yo la única persona obligada a cambiar. Ahora que ya estaban bien vestidos, mis compañeros dejaron de fingir que yo era una criatura horrible que los cegaría si me miraban demasiado tiempo. Aunque su color de piel todavía no era del todo uniforme, tuve la impresión de que ahora estaban un poco menos incómodos. Solo un recordatorio, dije. Tengo compañeras femeninas en casa, y durante mucho tiempo ellas, yo y mis compañeros masculinos vivimos en lo que proporcionalmente sería una habitación no mucho más grande que esta. Eso no lo hace menos extraño, se quejó Ruby. Ustedes tampoco son las únicas personas que viven en un edificio mixto.
Pero aún así es raro. Di un suspiro de derrota. Sí, vale, lo es. Pero quejarse no va a cambiarlo. Si tanto te molesta, ¿por qué no hablas con JNPR? Preguntó Blake, que por fin levantó la vista del libro, molesta. Probablemente ellos puedan decirte cómo lidiar con ello. Probablemente no sea una mala idea, estuve de acuerdo. Al menos ayudará a que todos se adapten mejor a esto. La puerta de la habitación se abrió de golpe con el sonido de la madera astillada y el metal quebrado. Me apresuré a reunir mis pertenencias y agarré lo primero que pude. Está bien, ¿dónde está? Agarré el borde de mi sartén de hierro fundido, giré la cadera y la arrojé hacia la puerta. El cilindro hueco de metal negro quebradizo golpeó a Nora en la cara con el borde hacia adelante. Para mi sorpresa, no solo se mantuvo en pie, sino que atrapó el recipiente denso para cocinar antes de que cayera al suelo. Lo miró y luego volvió a mirarnos al resto. Lo atrapé. Gritó con una sonrisa. Nora, ¿qué carajo estás haciendo? Gruñí, superando mi sorpresa. ¡Ah! Gritó, señalándome, ahí estás. Ignorando mi pregunta, Nora entró de un salto en la habitación y centró su atención en mí. Mis compañeros de equipo, sabiamente, se apartaron de su camino cuando ella se acercó. Esta vez ni se te ocurra pensar en huir, amigo. ¿Qué? Nos prometiste respuestas, y las quiero. Me di cuenta de lo que estaba diciendo. ¿De verdad quieres hacer esto ahora mismo? ¿Sí? He estado esperando todo el día para saber más. Cuando dije otro día, no me refería a mañana, me giré para mirar la puerta abierta de una patada. Si el resto de ustedes se esconden ahí afuera, será mejor que se muestren. No hubo respuesta inmediata, pero después de un momento de vacilación, vi como Jaune, Pirra y Ren efectivamente asomaban la cabeza por la esquina del marco de la puerta. La vergüenza debería darte haber dejado que Nora hiciera esto. Todos parecían un poco culpables. Dejaron de esconderse detrás del marco de la puerta y se unieron a los demás en la habitación. Lo siento, Six, dijo Jaune, frotándose la nuca. Esta vez no será suficiente con pedir perdón. Sinceramente, debería tener derecho a esperar algo mejor de ti, pero no es así. Eso se suma al hecho de que deberías estar esperando que Nora no haya roto nuestra puerta. El equipo JNPR, con excepción de Ren, hizo una mueca. Aunque probablemente solo se estaba haciendo el menos visible. Sin embargo, en lo que a mí respecta, deberían sentirse mal. Podría lidiar con la mayoría de las payasadas fuera de lo común, pero hoy tuve suficientes problemas sin que ellos agregaran más. Exhalé lentamente por la nariz. Si quieres disculparte, puedes empezar por disculparte con mis compañeros de equipo por derribar la puerta. JNPR me miró por un momento y luego, para mi sorpresa, Nora se acercó a Ruby y se inclinó un poco frente a ella. Lo siento, dijo ella, sonando desanimada. Está bien, de verdad. Dijo Ruby, mirándome confundida. No tuve respuesta para eso, ya que honestamente no esperaba que ella lo hiciera en primer lugar. Está bien, ahora puedes devolverme mi sartén. Nora se desenrolló y caminó hacia mí. Me tendió el trozo de hierro fundido y lo tomé. No parecía que hubiera sufrido daños, lo cual fue una ventaja. Hubiera sido una molestia intentar reemplazarlo. Gracias por captarlo, dije. Nora asintió sobriamente. Por último, puedes ir a revisar nuestra puerta y asegurarte de que no la rompiste al patearla. Sin más instrucciones, Nora se dio la vuelta y caminó hacia la puerta para empezar a evaluar los daños. Fue realmente sorprendente verla hacer algo sin exagerar. Me hizo sentir como si estuviera pateando a un cachorro. ¿Por qué llevas pijama? Preguntó Jaune, dejando de lado su castigo. No tenía nada más para cambiarme y no quería quedarme con el uniforme puesto hasta poder limpiarlo. Lo cual tomé nota mentalmente para hacer antes de mañana por la mañana. Dejé mi sartén nuevamente en el suelo y me tomé un momento para comenzar a preparar la zona de cocción. ¿Por qué está eso aquí? Continuó Jaune, señalando mi catre. Porque ahora me veo obligada a compartir habitación con todos. ¿En serio? Preguntó Jaune. ¿Cómo pasó eso? Goodwitch me culpa por algunas cosas que puedo o no haber hecho. Es como romper el calentador de agua, dijo Jan. ¿Es por eso que no hemos tenido agua caliente? En primer lugar, no puedes probar nada, dije. En segundo lugar, sí, probablemente. Y ahora vive con nosotros, continuó Ruby. Eso va a ser interesante, dijo Pirra. Nos llevó un tiempo descubrir cómo vivir en la misma habitación. Sin embargo, Nora y Ren fueron los que tuvieron menos problemas.
Teniendo en cuenta que están prácticamente unidos por la cadera, no es una gran sorpresa, dije mientras ponía mi sartén sobre la placa calefactora. Aunque supongo que eso será algo de lo que también hablaremos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Pirra. Bueno, ya estás aquí, queríamos preguntarte algunas cosas de todos modos, y tengo que preparar la cena de todos modos, así que ¿por qué no les cuento un poco más sobre de dónde soy? ¿En serio? Preguntó Nora emocionada, antes de recordar rápidamente que se suponía que debía ser castigada y dejarlo caer. Sí, de verdad. Tenemos que hacer esto de todos modos, así que más vale que funcione para todos. Además, la comida es mejor con compañía, claro está, siempre y cuando a mis compañeros de equipo no les importe compartir la cena. Miré a mis compañeros de equipo y todos estuvieron de acuerdo. No parecían reacios a la perspectiva de tener esta conversación durante la cena. A pesar de sus esfuerzos por parecer casta, todavía podía ver que Nora recuperaba algo de su alegría. Esa chica no podía evitar estar feliz, me dio un poco de envidia. JNPR, con excepción de Nora, se movieron de su posición y fueron conducidos a sentarse en las distintas sillas y camas de la habitación. Mientras mi placa calefactora empezaba a calentarse, empecé a preparar los ingredientes. Después de haber tenido tan pocos alimentos durante la última semana, me había asegurado de darme un capricho. La comida no era un problema aquí, así que, si podía permitírmelo, ¿por qué no? Muy bien, ¿quién quiere ir primero? Pregunté. Podemos, si lo prefieres, ofreció Pirra. Después de todo, nos estás proporcionando la cena. Sería muy amable de tu parte, dije, cortando un poco de carne grasosa, que era el sustituto más cercano en este mundo a la panza de una rata topo. Aunque, considerando que soy el que tiene menos problemas con respecto a nuestra situación actual, me volví para mirar a Ruby, quien hizo lo mismo conmigo. Le hice un gesto para que comenzara a hacer preguntas, asumiendo que sería ella quien haría más preguntas. Ella respondió moviendo la cabeza en el gesto universal de no. Por la rapidez y el vigor del movimiento, probablemente era más bien un demoniosamente no. Uno tendría que imaginar que estaba demasiado avergonzada para preguntar, dada esa clase de reacción. Ruby, eres tú, sin duda, la que tiene más problemas en todo esto, dije, cortando la carne en cúbitos. O empiezas a hacer preguntas o lo haré yo y haré todo lo que esté a mi alcance para que sea lo más embarazoso posible. Ruby palideció por un momento, probablemente porque se dio cuenta de que cumpliría con esa amenaza. Luego respiró profundamente y miró directamente al equipo JNPR. Entonces, ¿cómo es exactamente que ustedes, viven juntos? Preguntó Ruby. JNPR miró entre sí confundido. No creo que te entendamos, dijo Pirra. Quiero decir, ¿estás viviendo con chicos? Respondió Ruby, susurrando esa última parte. Oh. Bueno, me costó un poco acostumbrarme. Para ti, al menos, dijo Nora, regresando finalmente de la puerta. Ren y yo no tuvimos ningún problema con eso. Llevamos mucho tiempo viviendo juntos, confirmó Ren. Uno se acostumbra. Te lo dije, tal vez con un toque de satisfacción. ¿Está arreglada la puerta? Nora asintió en respuesta y tomó asiento junto a Ren. Crecí con 7 hermanas, dijo Jaune, continuando la conversación. Tuve que aprender a lidiar con eso. Maldita sea, 7 hermanas. Pregunté. Pobre madre. Oye, ¿y yo qué? ¿Tuviste que criar 8 hijos? Jaune abrió la boca para responder, luego la cerró y se quedó en silencio. Inteligente. Yo era la única de nosotras que no tenía experiencia compartiendo habitación con nadie, confirmó Pirra. Llevó algo de tiempo, pero te acostumbras. Vale, pero ¿cómo hacéis cualquier cosa? Preguntó Ruby. ¿Cómo os vestís estando juntos? ¿No es raro? Como era de esperar, los rostros de JNPR se sonrojaron un poco, pero lo superaron mejor que mi equipo. Al principio lo era, pero encontramos una forma de solucionarlo. Aprendí a mantener los ojos cerrados, dijo Jaune. Bueno, vaya, ¿no es esa la respuesta más sencilla? Dije mientras arrojaba la carne a la sartén, lo que provocó el crujido y el siseo de la grasa fría sobre el metal caliente. Ren y yo acabamos de aprender a cambiarnos dándonos la espalda, dijo Nora. Una vez más, otra solución sencilla. ¿Pero qué pasa cuando te duchas? Preguntó Ruby. ¿En serio, Ruby? Pregunté mientras revolvía la carne mientras se friendo. Eso parece bastante evidente.
En realidad, dijo Pirra, su rostro se tornó cada vez más oscuro para combinar con su cabello. Nunca encontramos una buena solución para eso. ¿En serio? ¿Nunca intentaste, no sé, llevarte la ropa a las duchas? ¿Y dormir con la ropa mojada? Preguntó Nora. No, gracias. Bueno, entonces. Me giré para mirar a mis compañeras de equipo. Parece que la única forma de hacer que esto funcione es callarse y ser maduras. Lo siento, chicas. Mis compañeros de equipo hicieron una mueca colectiva, incluso Blake, que todavía tenía la nariz enterrada en su libro. A pesar de esa fascinante información que nos había dado JNPR, seguí trabajando en la cena. Como ya había derretido un poco de grasa de la carne, la saqué de la sartén y la dejé a un lado. Agregué algunas papas para que comenzaran a hervir a fuego lento con la grasa residual. Bueno, suponiendo que ya lo hayamos dejado claro, supongo que ahora es mi turno de hablar. Recibí un conjunto de asentimientos, el más vigoroso de los cuales vino de Nora. Muy bien, mientras espero a que se terminen las patatas, ¿por dónde te gustaría empezar? Nora se encogió de hombros. No lo sé, ¿tienes alguna idea? ¿En serio? ¿Tiraste mi puerta a patadas exigiendo respuestas cuando ni siquiera tenías preguntas en primer lugar? Nora le dirigió otra mirada reprendida e inclinó ligeramente la cabeza. Está bien, entonces pensaré en algo. Me quedé allí sentado un momento y pensé por dónde debería empezar. Había mucho que cubrir, pero no había muchos lugares de los que pudiera aprender que fueran fácilmente comprensibles sin información contextual. Podría hablarles de la RNC, la Legión y Las Vegas, pero eso requeriría información de fondo sobre la región. Podría hablarles de la Hermandad, o sobre alguna de las tecnologías de antes de la guerra que circulaban por ahí. Pero dada la forma en que se desarrolló la mayor parte, y todas las disciplinas tangenciales que pueden o no existir aquí también, eso podría llevar una eternidad. Podría hablarles de los supermutantes y los necrófagos, pero eso era un poco limitado por el momento y requeriría explicaciones como el BEZ y la radiación. Muy bien, intentemos sacar del camino algunos de tus conocimientos básicos de supervivencia en el páramo. Aún se quejó Nora, pero quería hablar sobre la dama azul gigante y el hombre de queso derretido. Se me escapó una pequeña risa antes de poder detenerla. La próxima vez que los vea, me aseguraré de decirles eso. ¿Va a ser aburrido? Me encogí de hombros. Tal vez, espero sinceramente que ninguno de ustedes tenga que aplicar este conocimiento por sí mismo. Pero aún así prefiero cubrirlo que no hacerlo. Tanto por el bien de cumplir con mi deber cívico como habitante del yermo como para ayudar a proporcionar más contexto sobre el Mojave. Lo dices como si no lo entendiéramos, interrumpió Weiss, ligeramente molesto. ¿Sabes cómo contrarrestar los efectos de la radiación ionizante o cómo tratar la exposición prolongada a ella? Continuar. Asentí y me preparé para lo que probablemente sería una larga conversación. Muy bien, cuando hablamos ayer, hablé brevemente sobre la energía nuclear y cómo revolucionó y prendió fuego al mundo. Otra ronda de cabezas moviéndose lo confirmó. Lo que pasa con la energía nuclear es que, al menos a nivel superficial, es una fuente de energía limpia. No emite los contaminantes habituales, como humo o cenizas, si sabes lo que estás haciendo. Pero, en última instancia, tiene sus propios residuos peligrosos, normalmente en forma de radiación ionizante y uranio empobrecido o plutonio. ¿Tuainium? Susurró Ruby. Tú, Ranium y plutonium, corregí, enunciando. Los dos metales más comunes que hacen posible la fisión nuclear. ¿Metal? ¿Fisión? Me froté la máscara con ligera exasperación, esta conversación recién había comenzado y ya estábamos tropezando con agujeros de conejo. A menos que quieras una lección de química, voy a saltear todo eso por ahora, continué. Todo lo que necesitas saber es que el uranio y el plutonio, cuando se refinan, son materiales extremadamente peligrosos que se utilizan para alimentar lo que se conoce como una reacción de fisión nuclear. Todos se quedaron en silencio, así que continué. Una reacción de fisión ocurre cuando el núcleo de un átomo se divide, lo que genera grandes cantidades de calor y radiación. Los restos resultantes de la división vuelan hacia las moléculas vecinas, lo que genera más calor, radiación, división, restos y, más o menos, una repetición de lo mismo hasta la saciedad, hasta que se aplica un control o no queda más material fisionable. Miradas en blanco. Este proceso/reacción se utiliza para hervir agua y hacer funcionar turbinas gigantescas que generan cantidades incalculables de electricidad, que alimentan ciudades enteras.
La desventaja es que, una vez que el material se agota, sigue siendo extremadamente peligroso para cualquiera que se acerque a él sin protección, ya que provoca mutaciones graves y la muerte a cualquiera que no esté preparado. Esto se debe a que la intensa radiación gamma atraviesa las paredes celulares y daña el ADN de cualquier criatura biológica que tenga la desgracia de estar expuesta a ella. Las mutaciones resultantes de la exposición pueden variar de benignas a fatales, ya que es imposible saber de qué manera se dañará y cambiará el ADN a causa de ella. Una mutación típica simplemente hará que las células dañadas del sujeto se subdividan rápidamente de forma descontrolada, lo que conduce al desarrollo de tumores y cáncer si no se trata. Esto suponiendo, por supuesto, que el sujeto no sufra inherentemente ningún grado de enfermedad por radiación, que de lo contrario se produciría inmediatamente. Gritó Ruby agarrándose la cabeza. Me estás dando dolor de cabeza. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me habían estado mirando sin comprender durante toda mi explicación, lo que probablemente significaba que habían entendido casi tanto como todo lo demás que les había dicho. Es evidente que la física nuclear debe ser necesariamente una ciencia exacta. Muy bien, ¿dónde te perdí? Pregunté. El principio, respondió Ruby tímidamente. ¿En serio? Maldita sea, esperaba que hubiera más cruces que eso, lo pensé por un momento. Está bien, comenzaré de nuevo e intentaré ir más lento. Si hay algo que no entiendas, dilo, ¿de acuerdo? Ruby y todos los demás asintieron colectivamente. Muy bien, desde el principio. La reacción de fisión nuclear es el proceso de división de los átomos de isótopos inestables. Ruby levantó la mano. ¿Sí? Pregunté ¿qué es un átomo? Preguntó. ¿O un isótopos? Vale, bueno. Los átomos son partículas infinitesimalmente pequeñas que componen todo, desde las flores y los árboles hasta los pájaros y las abejas. ¿Incluso yo? Preguntó Ruby. Sí, incluso tú, tu hermana, tu padre y Snowflake, que está allí, dije, señalando a Weiss. Guau. Estos átomos están compuestos a su vez de partículas aún más pequeñas, llamadas protones y electrones, que constan de cargas positivas y negativas respectivamente. Ruby y todos los demás comenzaron a verse confundidos. No voy a ir más allá de eso, así que no se preocupen. Solo los menciono porque son efectivamente lo que hace que ocurra la reacción en primer lugar. Todos los elementos, es decir, cosas como el hierro, el oxígeno, el carbono, etc. tienen estructuras atómicas específicas. Cada una de ellas consta de su propia cantidad de protones y electrones. Cualquier variación de su forma estándar se considera isótopos específicos, que tienen sus propias propiedades específicas. Todos seguían confusos, pero intentaban seguirlo voluntariamente. Imagina los elementos como tipos de galletas, con diferentes formas de hacer esas galletas siendo los isótopos. Oh. Jadeó Ruby, está bien. Ahora bien, lo importante de estos diversos isótopos varía según el contexto en el que se planee utilizarlos. Pero en el caso de la fisión nuclear, parece que solo hay una función por realizar: producir grandes cantidades de calor. ¿Lo que dijiste era hervir agua?, preguntó Jaune. Volveré a ello pronto, respondí. Lo que pasa con los metales que mencioné, el plutonio y el uranio, es que cuando se purifican adecuadamente se vuelven increíblemente inestables. Recogen más electrones de los que necesitan a través de su purificación, o enriquecimiento como se le llama. Como resultado, se desequilibran químicamente y quieren desprenderse de esos electrones lo más rápido posible. ¿Por qué solo los electrones?, preguntó Weiss. Porque son las partes del átomo que no están unidas a nada. Si lo estuvieran, se unirían con protones para formar partículas completamente estables llamadas neutrones. Weiss asintió, aunque no sé si lo había entendido del todo. Para ser justos, me tocó a mí decidir si la explicación no era lo suficientemente buena. Los neutrones son los que forman el núcleo del átomo en su mayor parte, pero eso no es realmente importante para este tema. Al menos no es lo que estoy tratando de explicar. De todos modos, los electrones que no están ligados a neutrones, o que no se cancelan fácilmente, no quieren quedarse colgados por su cuenta. De hecho, lo odian por completo y causarán estragos hasta que estén debidamente ligados. Ahí es donde finalmente entra en juego el proceso de fisión nuclear. Dejé de hablar por un momento para dar vuelta a las patatas y echar otros restos vegetales a la sartén. La fisión nuclear es el proceso de división del núcleo o centro de un átomo, continué. Esos electrones sueltos romperán átomos estables para que puedan unirse adecuadamente con cualquier cosa que los afecte.
Sin embargo, el proceso no es limpio. Al romper el núcleo, se liberan más electrones para hacer lo mismo con otros átomos circundantes. Romper sus núcleos y repetir el proceso hasta la saciedad hasta que algo lo detenga por la fuerza. Este proceso tampoco es gratuito. Cada vez que se divide el núcleo de un átomo, se libera una pequeña cantidad de calor además de esos electrones. Pero es una cantidad infinitesimalmente pequeña. Uno podría dividirse en cada uno de ustedes ahora mismo y nunca lo sabrían. Pero incluso una pequeña cantidad de calor se vuelve perceptible cuando se repite millones de veces en menos de un segundo. ¿Qué tan notable?, preguntó Jan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería no estar conectado a tu sombra? Eso provocó una mirada confusa de todos. No, dijo Jan. Bueno, una reacción de fisión nuclear sin restricciones puede ayudarte a descubrir cómo es eso, independientemente de lo que desees. El calor es tan intenso que quemará tu cuerpo en menos de un segundo y dejará atrás una sombra del lugar donde estabas parado. La sombra es la porquería de carbono residual que la reacción no pudo quemar, ya que estás parado en la luz de una estrella recién nacida. La confusión se convirtió en horror una vez más. Y eso es parte del peligro de una bomba nuclear, eso y la onda expansiva desenfrenada que puede arrasar ciudades enteras. Todo lo que eras, se esfuma, con menos que una sombra que muestre tu existencia. Todo porque un par de partículas errantes se sentían juguetonas. Vaya, dijo Jan, con un toque de seriedad. Hablando de una separación desagradable. No pude evitar mirar fijamente a Jan. No lo tomes a la ligera, Jan, hay gente que muere por eso. Jan me arqueó una ceja. Eso no cuenta. ¿Tu mundo logró convertir algo así en una fuente de energía?, preguntó Ren. No sé, ¿habéis descubierto cómo convertir los cristales multicolores en una fuente de energía? Ren permaneció impasible. La respuesta corta es sí, continué. Pero no es que lo hayamos hecho de la noche a la mañana, y siempre ha sido peligroso si se manejaba de forma inadecuada. Sin embargo, hay una gran diferencia entre fabricar una bomba nuclear y fabricar un reactor nuclear. ¿Algo de esto realmente nos lleva a la radiación?, preguntó Weiss. Sigue siendo impaciente y quizá nunca lo sepas. Traté de darte la versión corta y terminé confundiéndote. Así que ahora estás recibiendo la versión larga, con una mayor probabilidad de comprensión. Tómala o déjala. Weiss me miró fijamente por un momento más, luego resopló y me hizo un gesto para que continuara. Gracias, asentí mientras revolvía la sartén. Ahora bien, un reactor se diferencia de una bomba en que un reactor controla la velocidad a la que se produce la reacción de fisión. No preguntes cómo, solo que llevará más tiempo. Todo lo que necesitas saber es que ralentiza la reacción exponencialmente, convirtiendo una explosión comparable al nacimiento de una pequeña estrella en algo ligeramente más manejable. Como se dijo antes, esta reacción se utiliza para calentar y hervir agua, produciendo vapor. El cual, a una presión suficientemente alta, se utiliza para alimentar diferentes aparatos para generar electricidad. Entonces, su mundo básicamente descubrió cómo crear estrellas, solo para alimentar sus tostadoras, preguntó Jaune. Me reí entre dientes, pensando en la ironía de esa afirmación. Sí y no. La fisión no es el proceso por el que se forman las estrellas, eso es fusión nuclear. La combinación de átomos en lugar de dividirse. Aunque supuestamente había un grupo desarrollando algo similar, nunca lo he visto con mis propios ojos. ¡Guau! Sí, pero, como dije, toda esa energía tenía un límite. También producía desechos extremadamente peligrosos. ¿Qué es la radiación?, preguntó Weiss. De nuevo, sí y no. La radiación es solo la mitad de los residuos producidos y es en sí misma solo un término técnico que indica la transferencia de energía entre moléculas. Tampoco es inherentemente mala. La mayor parte de la radiación es lo que se conoce como radiación no ionizante, y es la que emite el Sol. Todo, desde los rayos ultravioleta que alimentan a las plantas, hasta el espectro de colores visible que pinta el mundo y el calor que ayuda a cambiar el mundo entre el verano y el invierno. Y quemaduras de sol, dijo Ruby recordando. Sí, asentí. Sin embargo, la radiación producida por una reacción de fisión es lo que se conoce como radiación ionizante. Si bien una reacción de fusión como la del Sol no es inherentemente peligrosa en condiciones normales, una reacción de fisión sí lo es. Como dije antes, una reacción de fisión libera todo tipo de electrones mientras se desarrolla.
Y no todos esos electrones van a estar unidos para cuando se agote todo el material. Como resultado, se convierten en radiación ionizante, que existe en varias formas diferentes con distintos grados de peligro. ¿No se supone que todo esto es peligroso?, preguntó Pirra. Nunca dije que no lo fuera, solo que hay grados de peligro. Me detuve un momento para pensar en una forma de explicarlo. Sabía bastante de los conceptos básicos, pero algo me decía que me estaba equivocando un poco en mi explicación. Quería evitar desviarme más de lo debido, si era posible. Imagina que todos los objetos, incluidas las personas como tú y yo, son como coladores, le expliqué. La distancia entre los átomos y las moléculas que nos componen es lo fina que es la malla que forma el tamiz. Pirra asintió. Está bien, la radiación varía en el sentido de que no toda puede atravesar la materia a la misma velocidad. Como si fueran tamices, podemos bloquear ciertos tipos de radiación con los materiales adecuados. Pero eso no cambia el hecho de que siempre habrá alguna forma de radiación que la atravesará, independientemente de lo que pase. Entonces, ¿somos inmunes a algunos tipos de radiación?, preguntó Jaune. No. El hecho de que puedas bloquearlas no te hace inmune. Continué. Por ejemplo, una de las formas más débiles de radiación ionizante, las partículas alfa, es tan increíblemente grande que puede detener casi cualquier cosa, incluso hojas de papel. Como resultado, tu piel puede detenerla con facilidad. Sin embargo, esto no significa que seas inmune a ellas. Si, por algún extraño accidente, ingirieras o inhalaras algo que emitiera partículas alfa, estas pasarían por alto esa protección por completo. Una vez dentro de ti, causarían estragos en ti de manera lenta y dolorosa, conduciéndote a una muerte lenta y atroz, a menos que recibas el tratamiento adecuado, e incluso entonces, las probabilidades pueden ser escasas. Jaune se puso pálido mientras continuaba explicando los peligros de la forma más débil de radiación ionizante. Oh. Tranquila, no espero que de repente empieces a comer desechos radiactivos, así que no deberías tener problemas. Además, de todos modos hay formas de radiación más potentes, como las partículas beta y los rayos X. ¿Te refieres a las cosas que usan para tomar fotografías de los huesos de la gente?, preguntó Ruby. Espera, ¿sabes qué son los rayos X? ¿Sí?, dijo ella encogiéndose de hombros. ¿No lo hace todo el mundo? Pero esa es la radiación de la que estoy hablando. ¿Cómo es que no sabes nada sobre el resto? Ruby lo pensó por un momento y luego se encogió de hombros como si dijera no lo sé. Tendría que estar más atento de lo que pensaba. Si estas personas estaban jugando con algo que apenas entendían, corrían un peligro mayor del que creían. Siguiendo adelante, además de cosas como los rayos X y las partículas beta, una de las formas de radiación más generalizadas y peligrosas es la radiación gamma. Las verduras parecían estar listas, así que volví a agregar la carne. La radiación gamma, siguiendo con la analogía del tamiz, es el tipo de radiación de grano más fino, junto con los rayos X puede atravesar cualquier material, excepto los más densos. A diferencia de las partículas alfa, no pueden irradiar nada con lo que entren en contacto. Entonces, ¿qué los hace tan peligrosos?, preguntó Ren. Aparte de poder atravesar cualquier cosa más blanda que la piedra y el acero. Bien, bueno, aparte de eso, no se llevan bien con las células de organismos biológicos como tú y yo. En lo que solo puede llamarse el mejor de los casos destruirán las células directamente, lo cual es bastante malo de por sí. Sin embargo, en los peores casos, dañarán las células y las dejarán funcionar de esa manera. ¿Por qué es eso tan peligroso? ¿Alguna vez has visto a alguien construir algo con herramientas rotas y materiales de mala calidad?, pregunté. El resultado final suele ser que todo se derrumba. Ahora imagina que eres tú el objeto que se está construyendo. Ren pareció entender lo que estaba diciendo y asintió. Las células dañadas, si no se las trata, seguirán subdividándose, expliqué para que todos los demás pudieran entenderlo. Y se convertirán en tumores, cánceres y otras enfermedades desagradables. En los peores casos, la radiación alterará tu ADN y provocará mutaciones. ¿ADN?, preguntó Ruby. Ácido desoxirribonucleico, le expliqué. Es una serie de 4 proteínas encadenadas entre sí en varias series simples para producir cadenas complejas de proteínas en forma de hélice que determinan cómo crece tu cuerpo. Desde tu altura hasta el pigmento de tu piel y el tono metálico de tus ojos. Ruby abrió mucho los ojos y vi que acercaba una mano a ellos.
Como si acabara de darse cuenta por primera vez de que había una razón específica por la que era como era. Wow, el AD varía de persona a persona, y los padres recombinan el suyo para producir las variaciones en sus hijos. Pero esa es una ciencia en sí misma y no voy a entrar en detalles. El punto es que a la radiación gamma le gusta alterarla. ¿Dijiste que muta? Preguntó Ruby. Sí, a medida que la radiación pasa a través de ellas, deforma las proteínas de tal manera que ya no se parecen a lo que eran originalmente. Lo cual, créame, no es bueno. Su cuerpo ya tiene un plan establecido para sí mismo. Cuando algo sucede y cambia drásticamente los planes, los resultados suelen ser desastrosos. Entonces la radiación es mala, afirmó Nora, hablando finalmente. De nuevo, la radiación ionizante es mala, aclaré. Y, aún así, eso solo ocurre si no tienes cuidado. ¿Y tu mundo usaba ese tipo de cosas como armas? Preguntó Ruby. Aún lo hace en algunos casos. Te enseña a tener mucho cuidado al acechar entre ruinas antiguas. Solo hay un tipo de radiación más peligrosa que los rayos gamma y X que se me ocurre. Pero solo existe durante la reacción inmediata, por lo que no vale la pena mencionarla de inmediato. Tanto el equipo JNPR como mis compañeros parecían asimilar lo que dije. Era mucho, sin duda, así que no podía esperar que fuera fácil para ellos. Si eso los hace sentir mejor, aprendimos formas de sortear la mayor parte de estos problemas, continué. Y hubo casos en los que las mutaciones no eran inherentemente malas. Aún queda mucho por asimilar, dijo Pirra, confirmando lo que había estado pensando. Estoy seguro de que lo es, pero si os hace sentir mejor, ya lleváis tiempo viviendo con ellos sin ni siquiera saberlo. ¿En serio? Preguntó Ruby. Sí, señalé hacia arriba. Después de todo, el Sol produce ambos tipos de radiación y, aunque la mayor parte de ella queda bloqueada por la atmósfera, una parte logra atravesarla. ¿Cómo crees que te quemas con el Sol? Oh, lo pensé un momento y luego me hice una pregunta. Ustedes se queman con el Sol, ¿verdad? Sí, lo hacemos, respondió Jan. Interesante. ¿Qué es? Te quemas con el Sol. El rostro de Jan se arrugó por la confusión. ¿Tú, y? ¿No debería tu aura protegerte de ello? Mis amigos reunidos sintieron una oleada de emoción al hacerse esa pregunta. La situación había cambiado y era hora de que me enseñaran algo. Hasta cierto punto, sí, explicó Weiss. El aura te protegerá de los elementos, pero la exposición prolongada puede tener efectos. Muy interesante. No te cocinarás ni morirás congelado inmediatamente, pero sí tendrás que lidiar con algunas de las secuelas. Eso es, correcto. En ese caso, probablemente podrías evitar los efectos inmediatos del envenenamiento por radiación, para luego enfrentarlos más tarde, lo pensé un momento. Si tomamos como ejemplo las quemaduras solares, obtendríamos una métrica que me ayudaría a cuantificar la utilidad de aura en relación con la radiación. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una quemadura solar? Pregunté. Con aura quiero decir, sin ella puedo decir por experiencia que puede tardar más de 2 semanas en los peores casos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Jan. En respuesta, bajé un poco el cuello de mi camisón, dejando al descubierto mi piel pálida pero sonrosada. Estoy pálida como una hoja de papel y ardo como tal. Créeme, lo sé. ¿Cierto? Yo diría que varía, respondió Weiss. Un caso leve que podría tardar 1 o 2 días en sanar sin aura podría tardar solo unas horas. Pero un caso grave como ese, quizás una semana. No pareces muy seguro. El aura varía según la persona, espetó Weiss. No tengo forma de ser preciso. Bien, lo que quiero decir es que el aura podría tener algunas propiedades naturales para eliminar o curar la radiación. Las quemaduras solares son las células del cuerpo que se autodestruyen para evitar causar daño. Asimismo, como aún puedes quemarte, significaría que tampoco tienes ninguna protección innata contra ellas. Pero sin una forma de comprobarlo realmente, no puedo aclarar nada. ¿Qué significa? Preguntó Weiss. Es decir, si te encuentras en una zona irradiada, sal de allí lo antes posible. No quiero ser grosero, 6, pero ¿cómo sabríamos si lo fuéramos? Fui a hablar pero me detuve. Realmente no tenía una respuesta clara para eso. Sabía cómo lo sabría, pero eso no necesariamente se aplicaba a ellos. Bueno, si estás conmigo puedo avisarte, le expliqué, señalando a mi Pip-Boy. Mi Pip-Boy fue diseñado con la idea de que el usuario tendría que sobrevivir en un páramo irradiado.
Para complementar eso, incluyeron algo llamado contador Geiger. Un dispositivo que mide tanto la intensidad del material radiactivo en el área como cuán irradiado estoy yo, el usuario. Si comienza a hacer un ruido de tic-tac, debes tener cuidado. ¿Pero qué pasa si no estamos contigo?, preguntó Jan. Entonces, probablemente tendrás que estar atento a los síntomas de la enfermedad por radiación, como vómitos con sangre, diarrea, debilidad, fatiga, fiebre, desorientación o pérdida repentina y excesiva del cabello. Jan me miró perturbado. De todos modos, no espero que ninguno de ustedes se quede en un lugar el tiempo suficiente como para contraer algunos de esos síntomas, así que no se preocupen. Además, ni siquiera sé si Remnant tiene algún sitio radiactivo como ese, así que no me preocuparía demasiado. Aparte de eso, y como dije antes, descubrimos formas de tratar y prevenir la enfermedad por radiación en mi mundo de todos modos. Así que estoy bastante seguro de que puedo ayudarlos si se enferman. ¿Te importaría compartir cómo evitar enfermarse?, preguntó Jaune. ¿Sabes? Por si acaso. Depende. ¿Tienen los medios para elaborar los medicamentos necesarios? No. Claro que no, créeme que me ha costado mucho trabajo intentar recrear algunos de ellos con lo que he podido encontrar aquí en Remnant. Aún así, si te preocupa haber contraído la enfermedad por radiación, te sugiero que ingieras un poco de yodo lo antes posible, al menos ralentizará la enfermedad hasta que puedas encontrar a alguien que te ayude a tratarla. Está bien. Asentí y revisé la comida, que parecía casi lista. Aparte de eso, mencioné que algunos organismos mutados por la radiación de mi mundo no eran inherentemente peores por ello. Han evolucionado o cambiado de manera sumarial de tal manera que realmente absorben la radiación de ti y ayudan a matar cualquier célula dañada en el proceso. Bueno, ¿no es eso útil?, dijo Jan con desdén. Totalmente, si tuviera algunos a mano, los habría tirado a la cena para mostrártelo. ¿Tienes algún plato? Al ver que la comida estaba lista, mis compañeros de equipo reunieron rápidamente algunos cubiertos y vajilla mientras yo comenzaba a servirles a todos. Esta vez no será nada especial, dije. Solo algo que ya recuerdo cuando viajaba. Huele delicioso, elogió Pirra. ¿Podemos tener un poco?, preguntó Nora. No sé. ¿Crees que te mereces algo?, pregunté. Nora no respondió y se limitó a mirar tristemente al suelo. La respuesta correcta era sí, dije, mientras cargaba algunos platos para JNPR. No existe tal cosa como merecer comer con tus amigos. Eso provocó sonrisas en JNPR, y en Nora especialmente. Aunque todavía tenía mis dudas sobre Nora después de lo de ayer, iba a tratar de evitar echárselo en cara. No podía permitir que sus payasadas siguieran aumentando de la forma en que lo hacían, pero no me correspondía aplastar a la chica. Entregué los platos de comida a todos y me acomodé nuevamente en mi catre. Creo que eso cubre en pocas palabras lo que es la radiación, terminé. Estoy seguro de que me estoy perdiendo algunas cosas, o podría profundizar más, pero en lo que a todos ustedes respecta, eso es todo. ¿Por qué tiene que ser tan confuso?, preguntó Ruby, dándole un mordisco a su comida. ¿Esperabas que una de las leyes fundamentales del universo fuera simple? Sí. Bueno, no lo son, así que no des nada por sentado. Aparte de todo eso, esto nos lleva a muchos de los diversos monstruos y peligros que hay en el lugar de donde vengo, incluidas las situaciones que llevaron a las condiciones de Lily y Raúl. ¿Quién?, preguntó Nora. Una dama azul gigante y un hombre con queso derretido. Oh, por favor, trate de recordar sus nombres, abordaremos sus situaciones en otra ocasión. Tengo una pregunta, dijo Pirra, haciendo un gesto con la mano. Si la radiación se trata solo de la unión y equilibrio de todas estas pequeñas partículas, y la guerra ocurrió hace tanto tiempo, ¿por qué siguen siendo peligrosas? Repercusión radiactiva, respondí. Cuando se produjeron las explosiones iniciales, el material radiactivo se lanzó a la atmósfera y la mayor parte tardó cientos de años en asentarse a niveles no letales. Los únicos lugares verdaderamente peligrosos que quedan son los que fueron bombardeados con más intensidad. Eso y las reacciones tardan mucho tiempo en terminar. Pirra asintió y continuó comiendo. ¿Alguna otra pregunta?, pregunté. ¿Cómo planeas cenar?, preguntó Jan, sonriendo. No lo soy, respondí. Y menos ahora. ¿Pero no tienes hambre?, preguntó Ruby. Tal vez, me encogí de hombros, pero no será la primera noche que pase sin comer. Voy a preguntar de nuevo, ¿alguna pregunta? No lo creo, respondió Ruby.
Está bien, si piensas en alguno, no tengas miedo de preguntar. ¿Tienes alguno? Preguntó Ruby. ¿Qué quieres decir? Tampoco lo sabes todo sobre Remnant, podemos ayudarte. Lo pensé un momento. Había muchas cosas que aún no sabía. Si bien podía obtener respuestas simplemente probando las cosas a medida que surgían, había una alternativa. Podía simplemente preguntarles a las personas que ahora estaban al tanto de mi situación para obtener respuestas. Lo cual, por el contrario, era la respuesta más sencilla. Lo pensé un momento y hubo al menos una cosa que me vino a la mente. Supongo que tengo uno o dos. Bueno, sigue adelante y pregunta. Está bien, para empezar, supongo que debería preguntar qué diablos es una apariencia. Sé que está relacionada con el aura de alguna manera, pero hasta ahora los detalles han sido un poco confusos. Lo son y lo es, aclaró Weiss, repitiendo lo que yo decía. Descarado. Una apariencia es una parte de tu aura que es específica para ti, explicó Pirra. En términos simples, es una habilidad especial que se te otorga mientras tu aura está activa. ¿De qué tan especial estamos hablando? Pregunté. Bueno, dijo Yang juguetonamente. Mi apariencia me permite absorber daño y luego devolverlo. Lo has visto tú mismo. Recordé las veces que había entrenado con Yang, cuando su cabello se había convertido en una corona de llamas y sus ojos habían empezado a brillar de color rojo. Bueno, eso explica muchas cosas, dije. El mío me permite viajar a gran velocidad, añadió Ruby. Entonces, ¿tu apariencia es básicamente un superpoder? Pregunté. Eso es un poco crudo, dijo Pirra, haciendo una mueca. Pero, si quieres pensarlo de esa manera, sí. Eso es una completa mierda de Brahman. Todos me miraron confundidos. Quiero decir, no me malinterpretes, te creo después de todo lo que he visto, pero sigo pensando que es un montón de basura. Esto viene del tipo cuyo mundo descubrió cómo crear estrellas, se quejó Weiss. Miré a Copo de Nieve por un momento, luego volví a mirar a Pirra. ¿Cómo lo desbloqueo? Lo siento, pero eso no es algo que pueda decirte. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como desbloquear tu aura, explicó Ruby. Desbloquear tu apariencia es diferente a entrenar con el aura. Lo descubres de una manera diferente. ¿Oye, cómo? Ruby se encogió de hombros. No lo sé, a mí me pasó mientras estaba entrenando. Lo mismo, dijo Yang, sonriendo. Todo era diversión y juegos hasta que papá quedó atrapado en un árbol. No me sorprendió el hecho de que Yang hubiera golpeado a alguien contra un árbol. Para otros, es una necesidad, afirma Ren. El estrés adecuado en el momento adecuado marca la diferencia. Vaya, ¿acaso no lo sabía? O simplemente lo encuentras un día, dijo Nora alegremente. Encontré el mío cuando me cayó un rayo. Todos en la habitación, excepto Ren, miraron a Nora con preocupación. Fue un día loco, sonrió Nora. Sé cómo se sienten, dije. Entonces, ¿simplemente manifestaré superpoderes al azar en algún momento? Suponiendo que tu alma funciona igual que la nuestra, sí, dijo Pirra, tranquilizándola. Bueno, ¿no es eso a la vez asombroso y un completo dolor de cabeza? Sí, lo es. Respondió Jaune. Pero al menos no estás solo, yo tampoco he encontrado mi parecido todavía. Maldición. Ahora estoy en la misma esquina que Jaune. ¡Ey! Me llevé las manos a la cabeza y respiré profundamente. El día se había vuelto mucho más largo de lo que había pensado. Al diablo, necesito un trago. Busqué entre mis suministros y saqué un frasco de vidrio reciclado con tapa de rosca. Le había quitado la etiqueta para poder ver mejor el líquido transparente que contenía. Lo agité rápidamente, solo para ver las burbujas que producía debido al pequeño espacio libre. ¿Qué es eso? Preguntó Jaune. Cena. Dejé el frasco en el borde de mi catre y saqué un pequeño tubo de metal que había conseguido y limpiado para este propósito. Es cierto que lo había conseguido del sistema de la caldera, lo que podría explicar algunas cosas, pero lo había limpiado y estaba bastante seguro de que era seguro usarlo. Agarré el frasco y quité la tapa. Coloqué mi pajita improvisada en el frasco y alcancé la parte delantera de mi máscara de gas. Justo delante del filtro hay un pequeño tornillo con punta puntiaguda que ayuda a mantener el conjunto en su lugar. También estaba, por lo que probablemente fue un defecto de diseño, ubicado en la parte más delgada de la construcción de la máscara. Entonces, desafiando el sentido común, hice un agujero en mi máscara de gas para poder beber con una pajita. Introduje la pajita en el agujero y luego me la llevé a la boca.
Con un tirón, comencé a extraer el líquido transparente del frasco. Me golpeó la lengua como fuego y me entumeció toda la boca con su calor, al mismo tiempo que descendía por mi garganta. Ese era un licor muy bueno. 4 meses de trabajo y experimentos bien invertidos. Seguí extrayendo el aguardiente del frasco mientras mis amigos observaban confundidos. Bueno, ¿en serio? ¿Qué es eso?, preguntó Jan. Di otro trago largo de la pajita, luego la saqué de mi mascarilla y le tendí el frasco a alguien para que lo tomara. Para mi sorpresa, Ruby fue la primera en tomarlo. Examinó el frasco y su contenido por un momento, antes de olerlo con cautela. Ella hizo un sonido como de arcadas y casi derramó mi bebida. «Oye, ten cuidado», grité. «Huele peor que el frasco del tío Crow». Ruby se atragantó. Jan tomó el frasco de manos de su hermana y lo miró con cautela. Ella también lo olió rápidamente e hizo una mueca. «¿Hiciste alcohol?», preguntó ella. «¿Cómo?». Una mirada de comprensión se dibujó en ella. «¿Es por eso que rompiste la caldera?». «Si no vas a beber, pásalo», respondí. Todo el mundo empezó a mirarme fijamente. «Por favor». «Rompiste el calentador de agua», Weiss comenzó a echar humo, para hacer licor ilegal. «Tengo la sensación de que estás un poco loco», respondí. Weiss, mirándome con furia, agarró el frasco y comenzó a caminar hacia la ventana. Me levanté de mi cuna en un instante, me moví tan rápido que, honestamente, ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Todo lo que sé es que estuve frente a Weiss antes de que pudiera parpadear. «Ni lo pienses», gruñí, tomando el frasco y volviéndome hacia los demás. «Si vamos a tener un problema, te sugiero que lo hagas saber ahora». «No puedes esperar seriamente que te dejemos conservar eso», dijo Weiss. Pasé semanas cultivando levadura para producir la mayor cantidad de alcohol posible, eligiendo los materiales adecuados para elaborar la cerveza, fermentándola y luego descubriendo cómo convertir un calentador de agua en una destilería improvisada. No tienes que beberlo, pero lo único que estás haciendo es arrojarlo sobre mi cadáver. Hablé con todo el entusiasmo que pude reunir y se notó. Weiss parecía visiblemente desconcertado. ¿Preguntas?, pregunté, probablemente luciendo más nervioso de lo que estaba. ¿Estás seguro de que es seguro beberlo?, preguntó Weiss. La miré con dureza. Volví a mis suministros y recuperé el encendedor de entre mis cosas. Abrí la tapa con un tunk, lo encendí y coloqué la llama sobre la boca del frasco. Los vapores del brillo se encendieron de inmediato y se convirtieron en una llama azul pálida y fantasmal. Provocó un aullido aullante mientras las llamas luchaban por escapar de la contención. El contenido del frasco desapareció en menos de unos segundos. Dejando atrás un frasco calentado y el olor a licor quemado. «Quemó un azul limpio», gruñí. «Es seguro». Mis amigos miraron el frasco con curiosidad. Luego me miraron a mí. Miré el frasco y me di cuenta de mi error. Maldita sea. Tenía más frascos de brillo que podría conseguir si quisiera. Pero después de que el primer frasco se quemara, decidí dejarlo así por esa noche. En lugar de eso, me quedé pensando con mis amigos hasta que llegó el momento de que todos nos retiráramos. Nos tomó un minuto darnos cuenta de cómo se estaban cambiando todos, pero finalmente me quedé mirando la pared. No porque me lo dijeran, sino porque en general no me importaba. Una vez que todo estuvo listo, nos sentamos todos en nuestras respectivas camas. Las chicas vestían de todo, desde camisones hasta ropa deportiva holgada. Estábamos teniendo una última reunión. «Supongo que esto será la nueva norma», dijo Ruby, que llevaba unos pantalones holgados de color rosa y una camiseta negra sin mangas. «Sí», confirmé. «Para bien o para mal. Al menos tendremos cena gratis durante la próxima semana», sonrió Jan, vestido con pantalones cortos negros y una camiseta sin mangas color ámbar. «¿Puedes hacer algo más que carne y patatas?», preguntó Weiss, vestida con un camisón azul pálido y con el pelo suelto en su habitual cola de caballo. «Si tengo ganas, tal vez prepare una ensalada de postre, si me apetece. O un guiso de pescado de Sion». Metí mi caja de suministros debajo de mi catre y me preparé para acostarme. «¿En serio planeas dormir con esa cosa puesta?», preguntó Weiss. «¿Qué cosa?», pregunté a mi vez. En lugar de responder, Weiss simplemente se dio un golpecito en la cabeza. «¿Te refieres a mi máscara de gas?», pregunté. «Porque sí, lo soy. Siempre duermo con ella puesta». «¿En realidad?». «Sí», dije, sacudiendo la cabeza con fastidio. «Déjalo pasar, verás mi cara cuando decida mostrarlo». «¿Por qué duermes con eso puesto?»,
Preguntó Jan. ¿Esperabas que te atacaran mientras dormías o algo así? Las gafas tienen visión nocturna incorporada, y no sería la primera vez. Hablando de, metí la mano en la caja y saqué mi escopeta recortada. La rompí por la recámara y comprobé que todavía estuviera cargada con munición de perdigones. Esto me valió una mirada inexpresiva de mis compañeros de equipo. Por si acaso, aseguré alegremente, deslizando el arma debajo de mi almohada. ¿Por qué todavía tienes eso?, gruñó Ruby. Nunca me lo quitaron, al igual que nunca se molestaron en comprobar si tenía alcohol. Está bien, ya he tenido suficiente por una noche, resopló Weiss, subiéndose a la cama. Despiértame cuando ya no esté aquí. Buena suerte con eso, dije sonriendo. Buenas noches, señoritas. Jan y Ruby le devolvieron el gesto y se subieron a sus respectivas camas. Las luces se apagaron y el único resplandor que quedaba provenía de la litera de Blake, donde yacía la fauno en cuestión, con la nariz todavía enterrada en su libro y luciendo un vestido negro más parecido a una túnica. Me di la vuelta en la cuna, me tapé con la manta, puse el despertador y me quedé dormida. Así terminé mi primera tarde con mis nuevos compañeros de habitación.